Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por su bondad. Gracias a Dios por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, porque al iniciar este año podemos ver que Dios continúa con nosotros, que Dios se sigue interesando en nosotros y que Dios desea seguir con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito, amados hermanos, a que oremos para que pidamos a Dios su bendición, para que podamos estudiarla, meditarla y que el Espíritu Santo nos ayude. Señor, te damos gracias. Queremos alabarte, Señor, queremos bendecirte, queremos honrarte. Ese es el deseo de nuestro corazón. Señor, te agradecemos, Padre. Gracias porque al iniciar este año, Señor, podemos ver, Señor, tu presencia, podemos ver tu gozo, podemos ver tu paz, podemos ver tus bendiciones, Señor, sobre nosotros. Muchas gracias. Padre, gracias porque nos permites, Señor, reunirnos para alabarte y para bendecirte. Gracias por guardar, Señor, nuestra alma. Gracias por guardar nuestras vidas en ti. Señor, bendice a tu pueblo. Y rogamos tu bendición, mi Dios, para que nos permitas, Padre, poder meditar en tu palabra, pero con tu bendición, con tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos ayudes, por favor, y que nos expliques la palabra del Señor, para que nosotros, Señor, podamos aprender de ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. El Señor Jesucristo tocó con sus discípulos, pues, de todo tipo de temas, porque después, cuando Él ya no estuviera, los discípulos iban a continuar llevando a cabo la expansión del Evangelio. Así que deberían conocer el pensamiento de Dios acerca de lo que nosotros vivimos, ¿verdad?, como seres humanos. Y uno de ellos es un tema muy importante, que es el tema del perdón. El tema del perdón es un tema muy interesante. ¿Qué implica el perdón para los que intervienen, verdad? Para el que perdona y para el ofendido. ¿Qué pasa si existe el perdón, si se presenta el perdón? ¿Y qué pasa si no se presenta el perdón? Si se está buscando pero no se obtiene, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? El Señor Jesucristo platicó con sus discípulos de este tema y hay cosas muy interesantes que podemos ver. Bendito sea el nombre del Señor. El perdón, amados hermanos, es un concepto de Dios. Por eso, como personas, muchas veces tenemos un concepto raro de lo que es el perdón. Vean ustedes, hay personas que dicen a la persona que ofendieron, dicen, ya te pedí perdón. ¿Qué más quieres? ¿Verdad? Todavía molestos, todavía enojados porque la persona está sentida, pues obviamente le hicieron algo y lo siente en su corazón. Entonces la que ofendió viene muy tranquilamente y le dice, ya te pedí perdón, ya perdóname, hombre, ¿qué más quieres? ¿Verdad? Como si fuera poca cosa lo que hizo. Estas personas le quitan importancia, ¿verdad? Porque obviamente no comprenden lo que significa el perdón. No comprenden cuáles son los alcances del perdón, las implicaciones, ¿verdad? Las actitudes, los sentimientos, los pensamientos, las reflexiones que debe de llevar una petición de perdón. Por eso es que le quitan importancia a lo que hicieron, ¿verdad? Tal vez lastimaron a la persona, ofendieron, difamaron, abusaron de su confianza, pidieron prestado y no pagaron, ¿verdad? Tantas cosas que suceden. Hicieron sentir mal a alguien,
lastimaron su corazón o su nombre, ¿verdad? Y todavía quieren que la persona que lastimaron les diga que todo está bien y que ya sonría, ¿verdad? Que ya se pasó todo. Bueno, todos sabemos que cuando hay una situación entre dos personas o más, pues se lastiman los sentimientos, se lastiman las emociones de las personas. Por eso es necesario, ¿verdad?, que haya reconciliación, que haya paz. Pero esto, amados hermanos, tenemos que entenderlo, que es algo que viene de Dios. No puede salir de nosotros. Nosotros, como seres humanos, no tenemos esa capacidad. Podemos decir, perdóname, podemos decir, discúlpame, pero que salga del corazón, eso es otra cosa. Que realmente sea una petición de perdón, como indica el Señor, eso es otra cosa, ¿verdad? Por eso es que muchas veces se pide perdón de palabras, pero sin sentirlo realmente, y sin tener realmente un sentimiento de cambiar. Porque cuando alguien pide perdón es porque está reconociendo que hizo mal, ¿verdad? Y que obviamente ya no lo va a volver a hacer. Pero muchas veces se pide perdón solamente de labios para afuera y la persona sigue igual haciendo lo mismo, ¿verdad? Como el borrachito que pide perdón, que ya no lo va a volver a hacer porque obviamente se sienta muy mal en ese momento, pero ya que se le pasa el dolor de cabeza y las vascas y todo eso, pues lo vuelve a hacer, ¿verdad? Y lo mismo pasa, la Biblia lo dice, lo mismo pasa con el mentiroso, lo mismo pasa con el adúltero, lo mismo pasa con las personas en general. Amados hermanos, el concepto del perdón que Jesús enseña no está basado en los sentimientos de la persona. Es decir, yo siento que debo de pedirte perdón. No está basado en eso. Y si yo no siento que tenga que pedir perdón, pues no pido y ya, ¿verdad? Porque el concepto que Jesús maneja acerca del perdón no tiene relación con los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de una reflexión acerca de lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, cuando la persona ha reflexionado, cuando la persona ha meditado y se da cuenta, le cae el 20, decimos, comprende que hizo mal, entonces ahora sí entran los sentimientos, es decir, se siente mal por haber hecho eso, ¿verdad? No, los sentimientos no son para ver si siento pedirte perdón o no, eso no. Lo que maneja Jesús es otra cosa. El concepto que Jesús maneja, amados hermanos, acerca del perdón, no está basado en los sentimientos de la persona, sino en el gran mandamiento de Dios. En el gran mandamiento de Dios. ¿Cuál es este mandamiento? Vean ustedes, amados hermanos, San Mateo 22, versículos 37 al 40. Dice el Señor Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como dice que es semejante, ¿verdad? Tenemos que leer o tenemos que entender que tenemos que amar a nuestro prójimo, amados hermanos, con todo nuestro corazón. Que tenemos que amar a nuestro prójimo con toda nuestra alma. Y que tenemos que amar a nuestro prójimo con toda nuestra mente, ¿verdad? Porque son semejantes. Entonces, por eso el apóstol Juan menciona que nadie puede amar a Dios si no ama a su prójimo, porque está hablando de lo mismo, está hablando de los mismos conceptos. Si amamos a Dios, amados hermanos, es obvio que vamos a amar a nuestro prójimo. Y si estamos amando a nuestro prójimo como indica la palabra de Dios, pues es obvio que tenemos a Dios en nuestro corazón y que lo amamos. Este es el concepto que el Señor Jesucristo maneja acerca del perdón. No es un concepto humano. No es un concepto que tenga relación con que si la persona siente pedir perdón o no, sino es un concepto de obediencia
al mandamiento del Señor. Requiere decisión, pero también requiere un análisis. Y requiere darse cuenta de que las personas a las que yo ofendí, ¿verdad?, necesitan que yo les pida perdón. Y es tanto por ellas como por mí. Por eso, si amamos a Dios, amados hermanos, pues es obvio, vamos a buscar esa reconciliación. Pero si no amamos a Dios, pues tampoco vamos a buscar una reconciliación con las personas. Por eso es tan importante que los discípulos comprendan esto que el Señor les está diciendo. Gracias a Dios. Amados hermanos, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo está mencionando que el mandamiento que tenemos los que somos hijos de Dios, el mandamiento que tenemos los que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, el mandamiento que tenemos los que hemos reconocido que Jesús es el Señor, amados hermanos, el mandamiento que tenemos es: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No pueden ir separados, porque si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice, esta persona es mentirosa. Bueno, es importante, amados hermanos, que podamos comprender que el perdón, lo que es el perdón, en realidad lo que es el perdón, proviene de Dios. Y Dios va a encontrar corazones que han aceptado a Jesucristo, va a encontrar corazones que han entregado al Señor Jesús su vida, de tal manera que son corazones en los cuales puede llegar el concepto de perdón y estas personas lo pueden aceptar porque es palabra de Dios, ¿verdad? Esto se contrapone a nuestros pensamientos, por eso digo que no proviene de los pensamientos del hombre, ¿verdad? Si nosotros deseamos perdonar, pues perdonamos. Y si nosotros decimos, no tengo por qué perdonarlo, Él es el que me tiene que pedir perdón, no salimos de allí. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y nos conducimos con la palabra de Dios, amados hermanos, vamos a encontrar que el perdón solo proviene de Dios y solo puede anidar, solo puede encontrar eco, solo puede encontrar un lugar en los corazones, amados hermanos, que están dirigidos por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para el Hijo de Dios, amados hermanos, pedir perdón no debería ser ningún problema. ¿Usted tiene problemas para pedir perdón? ¿Usted se ha negado alguna vez a pedir perdón? No porque alguien se lo haya pedido, sino usted, sabiendo que debe pedir perdón, ¿no lo ha hecho? Porque usted considera que no debe de pedir perdón. Para el cristiano, amados hermanos, para el Hijo de Dios, no debería ser ningún problema, porque al amar a Dios y al amar a su prójimo, lo que le interesa, lo que le importa, es estar en paz, tanto con Dios como con las personas. Porque cuando hay una diferencia con otra persona, ya sea su familiar, ya sea su esposo, ya sea su esposa, ya sean sus hijos, ya sean sus hermanos en Cristo,
ya sean sus amigos, ya sean sus compañeros de trabajo, quien sea, amados hermanos, la persona, el cristiano, se siente mal. No está a gusto, como decimos, porque tiene una cuenta pendiente, porque sabe que Dios está allí, ¿verdad? Su Espíritu Santo está diciendo, ponte a cuentas, ponte a cuentas, ponte a cuentas, pide perdón. A veces somos un poquito renuentes, pero escuchamos la voz de Dios que nos dice, ponte a cuentas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y porque Dios en su misericordia nos está ayudando para que nosotros busquemos esa reconciliación y nuestro corazón vuelva a tener ese gozo y vuelva a tener esa paz que solamente da Cristo Jesús con su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. No debería ser ningún problema para los cristianos el pedir perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otra situación, amados hermanos, con respecto al perdón. Porque no solamente son palabras que deben de salir de la boca. Por eso les digo que implica muchas otras cosas. ¿Qué les parecería? Por ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué les parecería si yo en algún momento estuviera disgustado con mi esposa? Escuchen bien. Y solo porque voy a predicar, le pido perdón. Solo porque voy a predicar, no porque yo quiera estar en paz con ella. Solamente como un compromiso, porque yo sé que voy a subir al púlpito. Porque yo sé que voy a predicar la palabra de Dios. Porque yo sé que voy a estar en un lugar especial, que es la casa de Dios, y le voy a hablar a los santos de Dios. Y solamente por esa razón voy con mi esposa y le digo, perdóname. Pero no es un perdón no es una petición de perdón que haya salido de mi mente, de mi corazón, de mi reflexión, de que yo haya entendido que hice mal. No salió de eso, sino lo que quiero es solamente que de mi boca salga, perdóname, como si eso limpiara, ¿verdad?, lo que yo hice. Y entonces ya pueda yo tener permiso de Dios para predicar su palabra en el púlpito. ¿Verdad que no estaría bien? Es lo mismo que si yo voy a dirigir el culto. Es lo mismo que si yo voy a cantar en el grupo de alabanza. Es lo mismo que si yo voy a dar unas clases, escuela dominical. Es lo mismo que si yo voy a dirigir un ministerio. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en el servicio de Dios. Y solamente por eso estaría mal que fuéramos con las personas con las cuales tenemos diferencias y decirles perdóname. Porque el perdón, amados hermanos, tiene que ser algo que provenga de Dios y que llegue a mi corazón y que me haga sentir mal por lo que yo hice. Eso es lo que me lleva a pedir perdón. El Espíritu de Dios habla conmigo y me dice, tienes que arreglar eso, tienes que pedir perdón porque no estás bien. Te falta la paz de Dios, te falta el gozo de Dios y necesitas arreglarlo porque no puedes servir a Dios de esa manera. No puedes tener comunión con Dios de esa manera y tampoco tus oraciones pueden ser escuchadas de esa manera. Porque pedir perdón, amados hermanos, proviene del corazón, de un corazón que ha sido tocado por el Señor, de un corazón que ha sido alimentado por el Señor, de un corazón que ha sido tocado, ¿verdad?, por la palabra del Señor. Y entonces el resultado de eso es que toca los sentimientos y toca las emociones. Y entonces podemos ir con nuestro corazón abierto y entonces hasta las palabras cambian, ¿verdad? Como al principio les decía. Ya no vamos a ir con la persona diciéndole, perdóname, hombre, ya te pedí perdón. ¿Qué no es lo que querías? Todavía enojados, no. Sino que ahora, amados hermanos, como ese corazón ha sido tocado por el Señor, ahora vamos a ir con un corazón contrito, con un corazón que reconoce,
con un corazón que le duele estar en esa situación, porque en algún momento se dejó llevar, tal vez por el enojo, tal vez por la molestia, y ofendió, lastimó. Y ahora está pidiendo perdón porque Dios habló con él y porque la persona escuchó la voz de Dios. Y ahora quiere con todo el corazón ponerse en paz. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, para el cristiano, pedir perdón es una necesidad. Porque el Espíritu de Dios, el cual habita en nosotros, nos está diciendo: ponte en paz, ponte en paz, ponte en paz. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede permanecer indiferente cuando hay una diferencia con alguien. Tiene que ponerse en paz por amor a Dios y por amor al prójimo. Porque a los dos, a Dios y al prójimo, se le debe amar con todo el corazón. Se le debe de amar con todas las fuerzas. Se le debe de amar con toda la mente, racionalmente. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay perdón, amados hermanos, cuando las personas escuchan la voz de Dios y hacen lo que deben de hacer, obedeciendo al Señor, entonces, amados hermanos, el resultado de ese encuentro, porque como se está haciendo con el corazón, lo más seguro es que el resultado de ese encuentro sea una reconciliación, sea un abrazo, sea amor, sea otra vez que la sonrisa vuelva a los rostros. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque obviamente también hay personas que se niegan a perdonar. Pero ahorita estamos hablando de la persona que está pidiendo perdón. Muy importante, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Es importante. Cuando alguien pide perdón, amados hermanos, de manera superficial, no hay resultados buenos. A lo mejor le creen, ¿verdad? Porque hay personas de noble corazón y dicen: está bien, no te preocupes, no pasa nada. Pero como la petición de perdón se hizo de manera superficial, no fue resultado de un estudio personal, no fue el resultado de un análisis, no fue el resultado de una reflexión acerca de lo que sucedió, sino simplemente, ¿verdad?, para salir del compromiso, pidió perdón. Amados hermanos, al rato va a ser lo mismo. Al rato va a volver a ofender, al rato va a volver a lastimar, al rato va a volver a pedir dinero y otra vez no va a pagar. No se arrepintió. Ese es el peligro, amados hermanos. Pero el otro punto, amados hermanos, que quiero tratar es: ¿qué sucede cuando con la persona que va a perdonar? ¿Verdad? Porque una es la persona que pide perdón y la otra es la persona que va a perdonar o va a decir si perdona o no. Quiero decirles que la palabra perdón quiere decir despido, liberación, remisión de pecados, libertad, pasar por encima, pasar por alto, pasar de lado, quedar totalmente cancelada, estimación de la causa del delito, pensamiento del corazón, evitar el mal que estaba decretado, dejar suelto. ¿Verdad? Cuando una persona perdona, ¿verdad? Todo esto que acabamos de decir significa el liberarse, ¿verdad? No solamente libera a la persona de la carga que trae, la que está pidiendo perdón, sino también la que perdona, amados hermanos, se libera de una carga que también traía, ¿verdad? Dice pasar por encima, es decir, pasar por alto. Ya, no
Ya no voy a permitir que esté lastimándome, sino nos ponemos en paz, ¿verdad? Porque también la persona que perdona debe de escuchar a Dios también debe de buscar a Dios y también debe de obedecer a Dios, porque es un hijo de Dios que también debe de amar a su prójimo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, la persona que pide, amados hermanos, que pide perdón de corazón, lo hace porque necesita estar en paz. Es una necesidad. Y la persona que perdona, amados hermanos, lo hace porque también para él es una necesidad. La necesidad de que Dios dirija sus vidas, la necesidad de abrazar a ese hermano, de abrazar a ese hijo, de abrazar a ese compañero con el cual estamos disgustados, porque lo amamos, porque no queremos estar disgustados. Bendito sea el nombre del Señor. Primero de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el concepto de perdón viene de Dios. No es algo que nosotros saquemos de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestros sentimientos, y otorguemos el perdón porque somos muy buenos. No, eso no existe. Nadie es bueno. Si nosotros actuamos con bondad y si nosotros actuamos de acuerdo a como Dios espera que actuemos, precisamente es porque Dios, amados hermanos, ha tocado nuestro corazón, ha suavizado nuestro corazón, nos ha hecho ver, nos ha hecho entender la necesidad de ponernos en paz. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Entonces, en esta plática que está teniendo el Señor Jesús, estamos considerando, amados hermanos, al Mateo capítulo 18, versículos 15 al 22. Es una plática en donde el Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos. Y Pedro dice: Señor, entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Verdad? A mi hermano que peque contra mí, dice. ¿Cuántas veces? 7, ¿verdad? Se le hicieron muchas. Pero el Señor Jesucristo le dice: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, una persona, amados hermanos, que ama a Dios y que ama a su prójimo, pues no está contando cuántas veces ya le perdonó, ¿verdad? Sino tiene amor, tiene misericordia, porque entiende que la persona necesita ayuda, necesita amor, necesita a alguien que esté con él a pesar de lo que hace, a pesar de sus errores o a pesar de sus pecados también. Porque es el amor de Dios, no es un amor nuestro. No es algo que nosotros saquemos de nosotros, sino es obediencia al mandamiento del Señor. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Este aspecto es el lado contrario. Por un lado está el que pide perdón. Ya vimos cómo se debe de hacer, pero también por el otro lado está el lado contrario, está el que va a perdonar. ¿Cómo está el corazón de esa persona? Puede estar dolido, amados hermanos, y es natural porque lo ofendieron, lo lastimaron, lo defraudaron. Amados hermanos, es natural, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos pensamientos, pero cuando somos hijos de Dios, amados hermanos, cuando Jesucristo tiene el control de nuestra vida, cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, amados hermanos, entonces Dios tiene el control de nosotros. Somos personas que pasamos las cosas, el Señor así lo dice, ¿verdad? Tráeme tus cargas, yo te haré descansar, dice el Señor. Eso quiere decir que nosotros, amados hermanos, no estamos cargando, no dejamos, amados hermanos, que en nuestro corazón entren odios, rencores, resentimientos, ¿verdad? Por eso es que hay dichos que dicen: yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Obviamente son dichos de la humanidad, no son dichos de Dios, ¿verdad? No son dichos que
se deban aplicar en la vida del cristiano. No, porque nosotros vivimos, nosotros nos conducimos, no de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a la presencia del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener el corazón, así como el que pide perdón debe tener un corazón adherido a Cristo. El que va a perdonar, la persona a la que le piden perdón, también debe tener un corazón adherido a Cristo. De otra manera, no va a perdonar. O a lo mejor también, como en el primer caso, va a perdonar simplemente de labios. ¿Verdad? Está bien. No pasa nada, no te preocupes. Pero no lo quiere ni ver, no lo quiere ni saludar. ¿Verdad? El perdón, el verdadero perdón, trae alegría, trae gozo, trae reconciliación, trae abrazo. Porque los corazones se unen. Pero cuando las palabras solamente son palabras, ¿verdad? Entonces, sí, está bien, sí te perdono, ya no pasa nada, olvídalo ya. Ahí lo dejamos, sí, no te preocupes, sí. Pero ahora sí, nada más de lejitos, ahora sí contigo nada, porque ya te conozco, ya sé cómo eres. Y salen las cosas que traemos en nuestro corazón. Pero no son cosas que provengan de Dios. Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 13 que debemos de creer en las personas, porque el amor todo lo puede. Si nosotros, amados hermanos, que nos decimos hijos de Dios, no hacemos eso, ¿quién lo va a hacer? Los inconversos no tienen a Cristo, no tienen esa capacidad. Pero Dios nos está hablando a nosotros para que nosotros podamos vivir una vida cristiana victoriosa, amados hermanos, con gozo en el corazón, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las diferencias. Que Cristo Jesús sea el que nos dirija en todas las cosas. Y que el amor de Dios, ¿verdad?, siempre sea el vencedor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. El Señor le dice a Pedro, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Esto quiere decir, amados hermanos, mientras el que ofende tenga el corazón de Cristo para pedir perdón, mientras eso suceda, el que recibe esa petición de perdón también debe tener el corazón de Cristo para perdonar. ¿Cuántas veces? Mientras se pida perdón, hay que perdonar. Es lo que dice el Señor. Nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Podemos decir hasta aquí nada más. Esta fue la gota que derramó el vaso. No quiere decir, amados hermanos, no quiere decir que usted va a dejar que le estén defraudando. No quiere decir que usted va a dejar que le estén robando, ¿verdad? Que le pidan dinero y que no se lo paguen, porque como usted siempre presta, entonces ya saben que usted sí, con un corazón de Cristo les va a prestar y ya no se lo van a pagar, ¿verdad? Hay gente así. No quiere decir eso, amados hermanos, otorgar el perdón. O sea, otorgar el perdón significa, conmigo no tienes ningún problema, te amo en el nombre de Cristo. Y si vienes a pedirme dinero otra vez, si tengo, bueno, yo sabré si te lo presto o no. O a lo mejor nada más te doy un poco y te digo, está bien, ya quédate con él, ya sé que tú no pagas, pero yo ya sé lo que estoy haciendo. Pero no me escondo de mi hermano, como dice Isaías. Es el concepto de Dios, amados hermanos. No le niego mi amor a las personas. No le niego mi oración. No le cierro las puertas. Porque soy hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el problema de las personas que no se reconcilian, que no han logrado reconciliarse, el problema de los matrimonios que no han logrado reconciliarse, el problema de los hijos con los padres que no han logrado reconciliarse, el problema entre hermanos que no han logrado reconciliarse, etcétera, etcétera.
Amados hermanos, uno es porque los que ofendieron no son capaces de pedir perdón de corazón conforme a Cristo. Y en segundo lugar, porque cuando las personas piden perdón de corazón conforme a Cristo, los demás no quieren perdonar. Por eso, en muchos de los casos, no hay reconciliación, porque o uno u otro no estamos dispuestos a actuar de la manera que Cristo nos enseña. Amados hermanos, estamos iniciando el año. ¿Cómo podemos o cómo queremos iniciarlo? Dios nos invita, amados hermanos, siempre lo está haciendo. Pero es emblemático, ¿verdad? Estas fechas, en donde tenemos proyectos, en donde tenemos cosas que queremos hacer, queremos lograr. Pero, amados hermanos, creo que una de las cosas muy importantes que debemos tener en nuestro corazón es el actuar, el vivir como el Señor nos enseña. Pongámonos en las manos de Dios, pidámosle a Dios que nos ayude. Porque en algún momento, amados hermanos, somos personas y en algún momento vamos a tener alguna diferencia con alguien y debemos estar dispuestos a pedir perdón para que el asunto se acabe rápido y podamos estar en paz como hermanos en Cristo. En algún momento también alguien nos va a pedir perdón. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre y rogamos, Señor, que este tema tan importante, Señor, pueda llenar nuestras vidas, pueda llegar a nuestros corazones y nos ayude, Señor. Porque somos personas, porque tenemos pensamientos, sentimientos, emociones que en algún momento, Señor, se pueden alterar, mi Dios. Se pueden dañar con las diferencias entre nosotros como personas. Pero gracias, Señor, porque tú, mi Dios, nos amas y tú nos enseñas a amar y tú nos enseñas a perdonar y tú nos enseñas a pedir perdón. Padre Santo, bendice a todos, bendice a la iglesia, bendice a todos, Señor, nuestros familiares, que tengamos el amor de Cristo y nos conduzcamos de esa manera. Bendice a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros. Señor, bendícelos a ellos también, a todos, Señor. Te damos gracias. Bendice a nuestras familias. Te necesitamos, Señor. Gracias. Todo te lo rogamos, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre del Señor también pedimos tu bendición para que tú, Señor, nos despidas de este culto de adoración y continúe, Señor, en la vida de cada uno. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, mis amados hermanos.